Martí Batres Guadarrama es presidente de la mesa directiva del Senado de la República, es licenciado en Derecho, ha sido diputado local en la Ciudad de México, diputado federal y senador de la República, fue subsecretario de Gobierno y presidente del PRD en el Distrito Federal. En 2012 presidió el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y en 2015 el de la Ciudad de México. En la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM ha impartido distintas asignaturas como análisis del Estado mexicano, entre otros. Ha escrito y publicado diversos libros sobre temas políticos, jurídicos y sociales y columnas en los diarios La Jornada, El Universal y revistas como Proceso y MX. En 2003 ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría Artículo de Fondo. Martí Batres, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. A ver, Martí, un poquito, ¿cómo llegas tú? Cuando dicen Martí Batres lo asocian a un activista social, a un defensor de derechos de grupos oprimidos. ¿Por dónde empezaste? Mira, si lo pudiéramos conceptualizar, diría que soy un trabajador de la transformación. He dedicado la mayor parte de mi vida a la lucha, al esfuerzo social y político, desde los 14 años. Ahí comencé. Comencé en una manifestación que fue el 10 de junio de 1981. Se cumplían 10 años del 10 de junio del 71. Ajá. Entonces mi hermana Vietnica y yo dijimos, pues queremos ir a la marcha, ¿no? Como en la casa se hablaba mucho de política, familia de revolucionarios, maestros, militantes de izquierda. Entonces dijimos, teníamos ya mucha información y tuvimos un interés de ir a esa manifestación. Nos fuimos y a partir de ahí empecé a participar. Ya nunca dejé de participar. En el 82 estuve en la campaña de Raúl Jardón, periodista de Radio Educación y de otros ámbitos. Él fue candidato en el distrito donde yo vivía, que abarcaba las colonias Narvarte, Álamos, Niños Héroes, Postal. Yo soy de la Niños Héroes, cerca de la Postal. Y estuve con él en la campaña, estuve con él. Él llevó un grupo magnífico de universitarios a hacer campaña. Y luego ya nos fuimos de ahí a la formación del PESUM. Estuve en el comité del PESUM en Benito Juárez en el año 83. Yo tenía entonces 16 años. Y en el 85 vienen los temblores. Y es cuando está mi mayor experiencia inicial. Tenía amigos que estaban en una asociación civil, el ICEPAC, Instituto de Comunicación y Educación Popular, AC, y la sede la tenían en una vieja vecindad de la Colonia Doctores. Entonces me invitan, me dicen, pues vente con nosotros, acá nos ayudas. Y me fui, primero al rescate, luego al proceso de organización social, luego a la reconstrucción urbana y de vivienda. Entonces ahí estuve un año y en el 86 empieza el movimiento en la UNAM en contra de la elevación de las cuotas, aquel proyecto del doctor Carpizo. Yo estaba en la Prepa 7 y me incorporé al movimiento y como parte de ello fui miembro de la comisión organizadora del Congreso Universitario entre 1988 y 1990. En el 88 el movimiento estudiantil apoya al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y empiezo a participar también como militante de base en el movimiento, y en el 89 se funda el PRD y soy fundador del PRD. Dime una cosa, ya te dije el primer tramo. El primer tramo. El otro viene el de la ruptura, cuando finalmente tú te alineas o te incorporas básicamente al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa? ¿Por qué ir a la línea López Obrador? ¿Por qué hacerse a un lado del PRD? ¿Por qué apostar toda la carrera política alrededor de la figura del hoy presidente de la República? Yo soy fundador del PRD. Tenía 22 años en el 89. Y entonces empecé a participar en todo el proceso y tuve diversas responsabilidades en el PRD. Y fui presidente de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en el 97, pocos años después, y luego tuve otras responsabilidades en la Cámara de Diputados y otras. Pero el PRD no resistió el contacto con el poder. Es decir, se empezó a descomponer.
y fueron ganando los procesos de corrupción, fueron ganando la tribalización, la generación de grupos de interés, y luego también finalmente ocurrió otro fenómeno después del 2006, que fue la acelerada pérdida de independencia del partido frente al gobierno, frente al poder político, hasta que terminó el PRD en el Pacto por México. Cuando termina la campaña del 2012, por un lado ya existe Morena como movimiento social, como asociación civil. Por otro lado, ya el proceso de deterioro en el PRD es bastante fuerte. Soy testigo de ello. Y luego, por otro lado, se da el Pacto por México, que consideramos muchos en realidad fue un pacto contra México. Entonces, el país pierde a la oposición de izquierda en el terreno político formal. Todos se juntan alrededor del proyecto del presidente Enrique Peña Nieto, que tiene como eje central la privatización energética, y entonces decimos, no podemos caminar por aquí. Eso va a ocurrir más o menos de manera simultánea, aun cuando el pacto se formaliza el 2 de diciembre, de eso se empieza a hablar inmediatamente después de las elecciones de julio del 2012. Yo ya tenía serias críticas hacia el PRD, hacia la conducción del partido, y yo veía que había un agotamiento. Te voy a poner un ejemplo extremo. Me tocó ser diputado brevemente de septiembre a noviembre del 2012, ese lapso en que empiezan la reforma laboral y luego otras. Y en el seno del grupo parlamentario nadie estaba en el tema de la reforma laboral. Yo fui el único que se metió al tema de atender este punto de debate fundamental, ¿no? En este caso con una postura de oposición. Pero cuando se iba a hacer el documento para el día de no sé qué ceremonia, se formaba una comisión para hacer el documento, y entonces que haya uno de cada corriente, decían, uno de cada corriente para hacer un documento. Ya era el colmo. En esa circunstancia yo dije, ya me voy. No, se requiere algo nuevo. Un PRD que perdió la independencia política, subordinado primero a Calderón, después a Peña Nieto. Luego viene un programa muy agresivo de reformas neoliberales de parte del gobierno, alrededor del cual ya estaba el PRD. Y luego la necesidad de una fuerza política que diera la batalla como fuerza política de oposición, y la esperanza de que Morena lo fuera. Pues yo tomé la decisión de irme a Morena sin saber qué iba a suceder. No había registro, no había espacios de Ahorita decisión. lo platicamos. Estamos platicando con Martí Batres aquí en Línea Directa. Martí Batres, finalmente Morena se convierte en el partido que logra aglutinar a el descontento popular. Llegan y arrasan en la elección del año pasado, hace pues prácticamente ya un año que logran el triunfo, y el presidente de la República dice hay que cambiar de régimen, no solamente es un cambio de partido, y empiezan, dicen, un proceso de desmantelamiento del viejo Estado, bajo el principio además de recortes presupuestales, reasignaciones. ¿A ti te ha parecido que en este año, llamémoslo así, en realidad es desde el 1 de diciembre, pero ustedes como órgano legislativo han empezado a mover esto, este reacomodo es un reacomodo que te lleva hacia un nuevo modelo político, económico en el país? ¿Cómo lo explicas? Bueno, diría primero rápidamente, en efecto, Morena encausó el descontento popular, lo cual quiere decir, lo cual habla de la visión que se tuvo para convocar a la formación de Morena como partido político en su momento. Claro.
ubicándonos en el 2012, vemos que viene un programa muy agresivo de carácter económico. Eso iba a agudizar todavía más el descontento social. Se necesitaba un instrumento que lo encauzara. Morena se ubica como la oposición en ese momento y encauza el descontento popular hacia el gobierno, no solo el gobierno del presidente Peña Nieto, sino en general hacia lo que había sucedido antes. Ahora, triunfa Morena y la idea es nuevo régimen político, nuevo modelo económico. ¿Estamos caminando para allá? Yo creo que sí. Yo estoy bastante satisfecho, Ezra, considerando la complejidad de un proceso de cambio por una vía institucional pacífica y con el conjunto de contrapesos que hay, me parece que se va avanzando bien. Ayer yo comentaba el artículo de Enrique Quintana en El Financiero, donde Enrique Quintana dice, oiga, señores de la 4T, ¿por qué no están difundiendo estos datos? De aumento de consumo. Sí, o sea, datos muy interesantes. O sea, repuntó las ventas minoristas repuntaron. ¿Cómo repuntaron las ventas minoristas si hay crecimiento cero? Si no hay crecimiento económico. Eso es muy interesante. Pues repuntaron porque hay otra política laboral, porque creció el salario. Y el crecimiento real del salario, porque el crecimiento nominal es como del 6.7, pero el crecimiento real del salario general, no solo el mínimo, sino en general, es de 2.4. 2.4, que como crecimiento anual es el más alto que con Peña, más alto que con Calderón, más alto que con Fox. Es decir, tenemos el primer repunte salarial en mucho tiempo. Eso es un dato magnífico, es decir, nos indica el éxito que está teniendo la política que está llevando a cabo el gobierno. Son primeros pasos. Eso es un ejemplo. Ahora, yo te lo conecto. Hay otros ejemplos, sí, ahorita te comento. Pero nada más te quería preguntar, el tema del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, hay que recordar que la izquierda PRD se opusieron en su momento. Hoy es la gran apuesta, digamos que hay un consenso nacional con respecto al Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Esa es una parte. Y la otra es el tema de los migrantes, en donde por un lado se abrió la puerta y por el otro hubo que cerrarla. ¿Cómo ves estos dos elementos en la relación México-Estados Unidos, en la relación del proyecto propio de Morena y del presidente López Obrador? En el caso del tratado, básicamente estamos heredando algo hecho. Por cierto, haciendo un análisis muy minucioso, tendríamos que abordar otras aristas. El tratado no solo afianzó una dependencia económica con Estados Unidos, sino la profundizó. El 80% de nuestras ventas son a un país, Estados Unidos. El 20% a más de 150 países. Entonces, esto es una realidad que tenemos ahora. Si México se saliera del tratado, no tiene ni mercado internacional ni mercado interno para sustituirlo. Y entonces, la continuidad del TLC a través del TEMEC era una necesidad para la estabilidad económica y para la continuidad de la inversión, por un lado. Ahora bien, la renegociación del TLC y su conversión en TEMEC permitió introducir algunos elementos importantes para el actual gobierno. El equipo de transición participó en las negociaciones anteriores y se introdujo el capítulo laboral, que como verás coincide con lo que estaba comentando hace un momento. Entonces, criticamos hace 25 años que el Tratado de Libre Comercio no tenía capítulo laboral, no tenía capítulo migratorio, no tenía capítulo ambiental. Lo criticamos nosotros y lo criticaron los demócratas en Estados Unidos. Entonces ahora tiene un capítulo laboral. ¿Por qué? Porque en 25 años crecieron las exportaciones, se diversificaron, dejamos de depender de las exportaciones petroleras, pero el salario no creció. El salario promedio en México es la quinta parte del salario promedio en Estados Unidos y en el sector manufacturero es casi la décima parte. Entonces, quiere decir que ese boom económico no llegó hasta abajo. Eso es importante. El TEMEC lo trae. Ahora bien,
Hay otro elemento, hay ciertas cláusulas de protección al tema energético que permiten desarrollar en mejores condiciones una política energética propia para México. Eso es un segundo elemento importante. Son los dos elementos importantes de cambio que consideramos entre el TLC y el TEMEC. Y no obstante ello, seguimos advirtiendo varios riesgos, varios temas donde tenemos crítica. Hay, por ejemplo, preocupación en el tema agrícola y agropecuario, hay preocupación por el tema del maíz y la cuestión genética de las semillas. Varias senadoras, Jesús Rodríguez, Ana Lilia Rivera, Nestora Salgado, por ese tema, por el tema de la agricultura y el tema de la cultura, que también es otro tema de preocupación. El senador Narro Céspedes también, aunque él no votó en contra, pero también formó parte de un equipo que elaboraron unos considerandos. Los considerandos se agregaron al conjunto del resolutivo que se tomó sobre el TEMEC. Entonces, no dejamos de tener puntos que hay que revisar en su momento posteriormente. Estamos platicando con Martí Batres aquí en Línea Directa. Martí Batres, te preguntaba sobre el tema de la Guardia Nacional como alternativa para comenzar a darle vuelta, dicen también, a la estrategia de combate a la inseguridad y básicamente en esta nueva estrategia de migración también, que primero se abrió la puerta y ahora ante la presión norteamericana dicen, pues es necesario parar esto antes de que se convierta en un problema mayor para la economía y para la seguridad de México. Yo creo que hay una línea de continuidad entre las primeras decisiones y estas. No necesariamente se trata de un choque, de una contradicción. O sea, el gobierno mexicano comienza cuando hay una crisis humanitaria y migratoria que viene de Centroamérica. Es decir, antes del 1 de diciembre del año pasado, este problema estaba. Y lo que busca el gobierno es dar una señal de que puede haber alternativas en México. Si lo ves, esto es compatible con lo que ahora se ha estado hablando con el gobierno de Estados Unidos. Entonces hay un planteamiento de visas de trabajo. De alguna manera es una señal humanitaria y al mismo tiempo también es una forma de, por otras vías, atemperar la migración hacia el norte. Ahora hay una movilización de la Guardia Nacional. Creo que es un asunto relevante para su análisis. Es muy importante que se respeten los derechos humanos por la Guardia Nacional y no solo eso, sino incluso que la Guardia Nacional y otras instituciones del Estado sean garantes de los derechos humanos de los migrantes. En el país han ocurrido cosas terribles. Ha habido matanzas como la de San Fernando, matanzas de migrantes. Y el tránsito de los migrantes de una frontera a la otra es terrible, es un viacrucis. Hay violaciones, extorsiones, robos, afectaciones a la integridad física de las personas. En fin, es una cosa. ¿Y eso se resuelve terrible con esta estrategia? Yo creo que con una estrategia más compleja. O sea, no es solo movilizar la Guardia Nacional. Y no podría ser. Es más, el tema de la migración no puede verse como un tema de coerción y de fuerza. Ningún muro y ninguna fuerza represiva va a detener la migración. No, tienen que combinarse. Por fortuna hay varios elementos planteados en la mesa. Es decir, los esquemas de cooperación para la inversión en Centroamérica, que permitan que la gente se quede allá porque encuentre empleo en sus países. También, por otro lado, están los planteamientos de desarrollo en el sureste de México. Están, por otro lado, las iniciativas para una migración ordenada, legal, que sepamos quién entra, que lo haga por la vía legal, no a escondidas, para que tenga también protección su propia integridad física. El lunes comienzan ya el periodo extraordinario en la Cámara de Senadores. ¿Por dónde van como parte también de un año de gobierno en donde tienen que hacer una contabilidad de qué es lo que lograron? Bueno, el extraordinario que tenemos el lunes va a abarcar el tema de
la ley reglamentaria de extinción de dominio, la ley de austeridad republicana. Está el tema de conformar los órganos del nuevo sistema de formación docente y hay un par de temas más complicados, que es revocación de mandato y consulta popular. Entonces está cargada la agenda para el día 1 de julio. Ahora bien, en el marco de que se cumple un año de las elecciones, habría que comentar que también no solo cambió el gobierno, cambió el legislativo. Y yo notaría algunos cambios en el legislativo. Primero, una mística de trabajo. O sea, estamos trabajando más del doble de horas en el Pleno del Senado que hace 6 años, en el mismo lapso. Y, por otro lado, hay un conjunto de reformas que se han aprobado, numerosas reformas legales, constitucionales. Está el tema de la Guardia Nacional, pero también está lo de extinción de dominio, delitos graves, está lo de paridad de género en todos los órganos del Estado, está la reforma educativa, que es muy interesante. Bueno, y está la reforma laboral, que no es constitucional, pero es la primera reforma laboral progresiva en mucho tiempo. No se ha aprobado ninguna reforma que lastime a la población, que genere ajustes y costos sociales, como las reformas que vimos en el sexenio pasado y en otros sexenios. No se han tomado decisiones en contra de la sociedad mexicana, sino que se han ampliado derechos y se han tomado decisiones de protección, de seguridad, y se han tomado decisiones para eliminar, abolir privilegios. Y reformas en materia de igualdad y bienestar social. Entonces, creo que ha sido muy buena la agenda del Senado, con una mística de trabajo y con decisiones en materia de austeridad. Eliminamos muchos privilegios de los senadores. Con eso comenzamos. Oye, rápidamente. Seguro de gastos médicos, vehículos, escoltas, hasta quitamos la peluquería del Senado. Bueno, eso está bien, no tienes mucho pelo tú, pero no importa. Rápidamente, estamos hablando de un discurso polarizante, dicen, de enfrentamiento de la sociedad de buenos y malos. ¿Tú lo ves así? No, hay un debate político. Es un debate viejo, Ezra. Hay un debate político ideológico que tiene muchos años. Ahora el cambio es que los que éramos oposición ahora tenemos responsabilidades de conducción y de gobierno. Ese es el cambio que ha ocurrido. Que el discurso que era opositor ahora es un discurso mayoritario. Pero es un debate que no nació el 1 de julio del año pasado. Y por lo demás, qué bueno que haya debate, que haya libertad, que todo el mundo se exprese. Martí Batres, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Ezra. Fue Martí Batres, aquí en Línea Directa.